Hola, soy Álvaro Venegas, especialista en medicina de urgencia de la Universidad de San Sebastián, y en este curso de medicina de urgencia para amigos generales, hoy vamos a tratar el tema de la cefalea en el servicio de urgencias. Vamos para ilustrar 3 casos clínicos. La idea es que piensen qué conductas tomarían con estos pacientes, qué analgésicos le dejarían y por qué le dejarían estudio o no le dejarían estudio. Y después de eso, comparar su respuesta, que ojalá lo tengan anotada en un cuaderno, y ver si post clase su conducta cambia en cada uno de los casos clínicos. Este es el primer caso clínico, es un adulto de 70 años, tiene un SAE de próstata que fue operado, tuvo quimioterapia y desde entonces ha estado en controles y todo ha estado bien, pero ayer empezó con una cefalea que empezó en forma gradual y se ha establecido hasta el día de hoy, que no se dio paracetamol, por lo cual el paciente consultó. Al ingreso, examen físico, signos vitales normales, evaluación primaria que estaba normal, y examen neurológico que no encontramos ninguna focalidad, ninguna alteración de relevancia. ¿Qué harían con este paciente? ¿Qué analgésico le dejarían? Y si le pedirían alguna imagen o no. Caso clínico número 2, una mujer joven de 22 años, migrañosa y que viene con cefalea, náuseas, vómito y fotofobia hace 48 horas. Signos vitales dentro de rangos normales, examen neurológico normal. Y la pregunta es, además de analgesia, ¿se justifica pedirle una imagen a este paciente? Sí, no, ¿por qué? Y el tercer caso clínico es la misma mujer de 22 años, que obviamente tiene antecedentes de migraña también, pero que empezó con una cefalea que fue brusca en la casa, estaba cocinando y de repente le llegó el dolor de cabeza muy, muy, muy intenso y consultó en la urgencia con el dolor, náuseas y vómitos. Estaba un poco taquicárdica, 101 por minuto, el resto de los signos vitales estaban normales y el examen neurológico está normal. ¿Qué haremos con esta paciente? ¿Qué analgésico usaríamos? Y si le corresponde, le pediríamos alguna imagen al cerebro o no. Bueno, las recomendaciones que quiero que se lleven de esta presentación, primero es que debemos enfrentar la cefalea por riesgo, el enfoque clásico que nos enseñaron en la universidad, la verdad que desde el punto de vista de urgencia no sirve mucho. Segundo, que hay que enfrentarlo de forma ordenada, hay que hablar de cefaleas recurrentes y no recurrentes y de signos de alarma. Tercero, ojo con las poblaciones de riesgo porque aquí es donde está la gran morbimortalidad de los pacientes. Y por último, vamos a hablar unas palabras de HCA, hay que pensarlas siempre y hay que descartarlas en forma razonable. ¿Por qué es importante hablar de cefalea en el servicio de urgencia? Porque son en 2 al 4% de las consultas en la urgencia, porque el 90% de las personas en su vida va a tener algún episodio de dolor de cabeza, no necesariamente a consultar en urgencia, pero sabemos que es frecuente en la población. Tercero, que por suerte para nosotros la mayoría de las causas son benignas. Solo el 1% de las patologías, o sea, de las cefaleas van a tener una patología grave detrás. Por tanto, siempre estamos jugando en un terreno más o menos seguro, pero tenemos que llegar al diagnóstico de esas patologías graves porque tienen una alta morbimortalidad. Y si ponemos ejemplo el Hospital Regional de Concepción, donde trabajaba hace unos años, si hay 150 consultas en el servicio de urgencia al día, significa que al mes al menos vamos a tener 2 diagnósticos graves que están detrás del motivo de consulta cefalea. Así que es relevante tener una estrategia de enfrentamiento para que no se nos pasen este tipo de pacientes. Y cuando uno ve los números y ve la cantidad de patologías graves que pueden tener los pacientes detrás del motivo de consulta que es cefalea, se le viene a la cabeza quizás el pensar, si le tomo escáner a todo el mundo, no se va a pasar ningún diagnóstico grave. Quizás uno puede pensar que es una buena idea, pero la verdad es que no es así. Primero porque los escáneres no son inocuos, traen radiación, que si bien hoy en día los escáneres más tecnológicos no tienen tanta radiación por cada imagen, igual sabemos que esta radiación es acumulativa y que finalmente si un paciente es migrañoso y consulta muchas veces en su vida por cefalea en el servicio de urgencia y tiene un médico o una doctora que le toma un escáner cada vez que viene, claramente eso a largo plazo sí va a producir un problema y sí puede ser un riesgo para tener cáncer a futuro. Entonces, tomar escáner porque sí, la verdad que no es inocuo y no es una buena estrategia para todos los pacientes. Y el otro problema de tomarle escáner a todos los pacientes que consultan en el servicio de urgencia es esto. Si yo le pido un escáner a todos los pacientes, significa que ese paciente tiene que ir a imágenes, tiene que tomar la imagen tiene que ser evaluada por un radiólogo, el radiólogo tiene que hacer el informe, y si nosotros vimos escáner a todos los pacientes con dolor de cabeza, vamos a tener una fila tremenda de pacientes esperando la imagen, esperando el informe, y muchos más pacientes esperando afuera el box de atención, porque nosotros retrasamos la atención con una imagen que no era necesaria. Y yo una vez me propuse estudiar todos los diagnósticos graves que pueden estar detrás de la cefalea y aprenderme los criterios y de esa forma tratar de
establecer el riesgo a los pacientes y que no se pase ninguna cefalea grave. Y la verdad que esto, cuando hice una pizarra y ve todos los motivos de consulta o todos los diagnósticos que podría estar detrás de una cefalea, la verdad que mi cara fue esta. Y me di cuenta que quizás no era la forma, si bien uno tiene que conocer estos diagnósticos, aprender criterios, quizás no es la forma tratar de diagnosticarlos desde la patología, sino que desde un enfrentamiento de cuál es el riesgo del paciente. Y cuando a uno le enseñan cefalea en la universidad, en general lo hace cuando uno pasa por neurología. Y te enseñan esto de la cefalea primaria, cefalea secundaria, y cada uno con sus diagnósticos, y aparece el famoso DCM5 o el CIE-10 con sus criterios diagnósticos. Y la verdad, igual que la pizarra, esto se vuelve un poco aburrido y complejo a la vez porque es imposible que nos volvamos especialistas en cefalea, sabiendo que además en servicio de urgencia tenemos otros motivos de consulta que tenemos que también saber. Entonces, pareciera ser que el enfoque clásico no tiene mucha relevancia o mucha utilidad en el servicio de urgencia. Es por esto que la invitación en general en medicina de urgencia y en cualquier motivo de consulta que tengan y la cefalea no es distinto, es mantener las cosas lo más simple posible, tener enfrentamientos ordenados para que podamos establecer el riesgo del paciente y ver a qué paciente vamos a estudiar y a qué paciente no vamos a estudiar. Y para esto existe lo que a los médicos de urgencia nos gusta mucho nombrar, que es la estratificación de riesgo. ¿Cuál es el riesgo del paciente que tengo al frente de tener una patología grave que justifique estudiarlo en el servicio de urgencia? Y para eso tenemos que tener herramientas. Y para esto nos vamos a enfocar en la trifuerza, en tres aspectos o aristas que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a un paciente con cefalea. Uno es el patrón de cefalea, dos, los signos y síntomas de riesgo, y tercero, las poblaciones de riesgo, que es donde más errores se cometen, porque estos pacientes es donde está la mayor mortalidad del motivo de consulta de cefalea. Primero el patrón de la cefalea y un enfrentamiento ordenado del motivo de consulta. Si tenemos un paciente que consulta por cefalea, lo primero es saber si es una cefalea recurrente o es una cefalea no recurrente. Ya vamos a conversar más adelante qué significa cada una. Segundo, si es una cefalea recurrente, un paciente que ha tenido dolor de cabeza previo en la vida, hay que ver si tiene cambios de patrón o no. Si el paciente no tiene cambios de patrón, hay que ir después a los signos de alarma. Si el paciente no tiene signos de alarma y no tiene cambio de patrón, es un paciente que probablemente puede ser manejo sintomático y reevaluar. En cambio, si el paciente tiene una cefalea recurrente que no tiene cambio de patrón, pero tiene algún signo de alarma, ese paciente hay que estudiarlo. ¿Ok? Por otro lado, si el paciente tiene una cefalea recurrente, pero rápidamente te dice que no es la misma cefalea que tiene siempre, ese cambio de patrón gatilla rápidamente que es una cefalea que hay que estudiar. Por otro lado, si el paciente es un paciente que nunca ha tenido cefalea en su vida y tiene signo de alarma, obviamente hay que estudiarlo. Y si el paciente tiene una cefalea que nunca ha tenido en su vida, pero no tiene ningún signo de alarma, ese paciente eventualmente sí requiere estudio y evaluación por neurología, pero muchas veces vamos a ver que puede ser diferido y no necesariamente en el servicio de urgencia. Con este enfoque tenemos una forma ordenada de enfrentar cualquier paciente que viene con cefalea, pero vamos a analizar cada punto para entender por qué hacemos las cosas así. Y como les dije, también hay que tener ojo con las poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes que son muy sospechosos de que pueden tener algo? Primero, los adultos mayores. Segundo, las mujeres embarazadas tienen alto riesgo cuando consultan por cefalea. Tercero, los pacientes inmunosuprimidos. De cuarto, paciente oncológico. Quinto, pacientes que usan anticoagulantes. Y vamos a hablar un poquito que el Plavix también te aumenta el riesgo. Por otro, los pacientes que son alcohólicos o que han consumido alcohol y consultan por cefalea también son importantes de evaluar. Los pacientes que tienen alguna trombofilia. Los pacientes que son dependientes y que en realidad es otro que cuenta la historia. Y por último, muchas veces pensamos que es bajo riesgo, los pacientes que son policonsultantes, también hay que tener mucho ojo en la evaluación de la cefalea porque se nos pueden pasar patologías graves. Y cuando hablamos de cefalea recurrente, nos referimos a un paciente que ha tenido episodios repetidos de cefalea en su vida. La verdad que en la literatura no está claro si es una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 6 meses, pero en el fondo un paciente que te dice, mira, en realidad doctor, una vez al mes o cada 3 meses me viene un dolor de cabeza que termino el servicio de urgencia y este dolor de cabeza es idéntico al que tengo siempre, es un paciente que tiene una cefalea recurrente y que no tenía ningún cambio de patrón con la cefalea que tiene habitualmente. En el fondo, un paciente que en general tiene una cefalea que ha tenido en su vida, que se repite en el tiempo en forma periódica y que idealmente haya sido estudiado ya por neurología. Si el paciente dice que ha tenido dolores de cabeza repetidos en su vida y que nunca se ha estudiado, probablemente va a requerir estudio, quizás no en el servicio de urgencia, pero sí ambulatorio con neurología. Pero en el fondo, entender que una cefalea recurrente es una cefalea que se ha repetido tiempo y que tiene las mismas características que la que ha tenido previamente.
Un paciente que tiene una cefalea recurrente, hay que buscarle dirigidamente el cambio de patrón, o sea, que la cefalea dentro de la que siempre tiene no sea algo distinta y que por lo tanto pueda ser un diagnóstico completamente diferente. Y aquí hay que ver que no tenga un inicio distinto, si la cefalea parte siempre suave, suave, suave y va aumentando y ahora partió brusco, claramente nos aumenta la probabilidad de que eso no sea su cefalea habitual. Segundo, que tenga otros síntomas acompañantes que no tenía previamente, por ejemplo, una aura nueva, o si el paciente tiene una pérdida de visión, o tiene náuseas y vómitos que nunca tiene con su dolor de cabeza, eso nos puede aumentar la probabilidad de que esto sea algo de riesgo. Y por último, las características del dolor, que a veces el paciente te va a decir, en realidad, siempre me duele la cabeza, pero este dolor es distinto. No es el mismo, no es el más punzante como siempre, entonces ese cambio de carácter de dolor también nos va a aumentar la probabilidad de que esto no sea esa cefalea recurrente que siempre tiene. Y voy a mencionar también que es importante que el paciente ceda el dolor post-analgesia no baja el riesgo de patologías graves. El paciente puede tener un HCA, usted le pasa analgesia, se le pasa el dolor de cabeza y eso no baja el riesgo de tener un HCA. Por tanto, la probabilidad de que tenga algo grave tenemos que establecerla antes de el manejo analgésico. Y por otro lado, ¿qué es una cefalea no recurrente? Es el paciente que nunca ha tenido cefaleas en su vida que lo hayan llevado a estar en servicio de urgencia. Y estas cefaleas hay que precozmente estudiarlas. Siempre se estudian en urgencia. ¿Qué pacientes? Los pacientes de riesgo, los que tienen una historia de riesgo o los que tienen signos de alarma. Cualquiera de estas cosas que tenga el paciente con una cefalea no recurrente requiere una neuroimagen en la urgencia. Si el paciente tiene una cefalea no recurrente pero no tiene nada de esto, probablemente hay que estudiarlo, pero quizás con una imagen ambulatoria y control con neurología. Pero si tiene alguna de estas cosas, una cefalea no recurrente siempre se debe estudiar en el servicio de urgencia. Y como les digo, ¿qué cefalea recurrente no vamos a estudiar en la urgencia y lo vamos a dejar con alta y control ambulatorio? El paciente que es de bajo riesgo, sin historia de riesgo, sin signo de alarma, ese paciente se beneficia de analgesia del servicio de urgencia, obviamente que ceda su dolor de cabeza y se va para la casa de alta con un control con neurología para que él defina qué imagen de cerebro le va a pedir para estudiar esa cefalea nueva que tiene. Y obviamente vamos a ir a buscar signos de alarma en los pacientes con dolor de cabeza y vamos a ir a lo más barato que tiene la medicina, que es hablar con los pacientes y examinarlos. Y vamos a ir a buscar dirigidamente cuáles son los síntomas y signos que son de riesgo que nos deben gatillar una conducta en un paciente con cefalea. Con respecto a la historia de riesgo, ¿cuáles son los síntomas que nos deben hacer sospechar o cuál es la historia que nos debe hacer sospechar que puede haber algo más detrás? Uno, la cefalea ictal, que se define como una cefalea que tiene su máxima intensidad en menos de un minuto. Que es distinto a una cefalea brusca. Los pacientes dicen, no, tuvo una cefalea que fue brusca. Ok, pero su máxima intensidad, ¿cuándo llegó? No, como a los 5 minutos. Eso no es una cefalea ictal. Así que ojo con preguntar dirigidamente cómo empezó el dolor de cabeza, qué estaba haciendo. En general, los pacientes con cefaleas ictales recuerdan específicamente qué estaba haciendo cuando partió el dolor y que el dolor fue máxima intensidad en menos de un minuto. Segundo, los pacientes que tienen cefalea post-trauma. Obviamente, un paciente que se golpeó la cabeza y tiene cefalea persistente, tenemos que pensar que puede haber una buena hemorragia que esté causando o que esté haciendo que la cefalea persista. Tercero, los pacientes que tienen más personas con dolor de cabeza en el mismo lugar. Por ejemplo, una familia con 3, 4 personas con dolor de cabeza, recordar que no existe la epidemia de cefalea, o sea, o hay un tóxico dando vuelta o hay una infección que está causando ese dolor de cabeza. Y esta hay que pensar que puede ser una meningitis. Entonces, ojo con los pacientes que más de una persona en un lugar específico tiene dolor de cabeza. Tercero, cuarto, cefalea durante la actividad sexual. Una cefalea que inicia brusco durante la actividad sexual es una cefalea de alto riesgo, puede ser una HCA. O en el mismo sentido, un paciente que tiene una cefalea mientras hace actividad física, por ejemplo, levantamiento de pesas, también tiene que ser sospechar que puede haber tenido HCA como causa. O en el mismo sentido, paciente con cefalea durante alguna actividad que busca Valsalva también tiene riesgo de que algo se haya roto, específicamente un aneurisma. Obviamente los pacientes que consumen simpático-eméticos, por ejemplo cocaína, y que consultan por cefalea, tenemos que pensar que esa adrenergia puede haber roto algún vaso y producir hemorragia intracraniana. Y los pacientes que tienen cefaleas al despertar más en la mañana o que despiertan en la noche por cefalea o que cefalea que empieza cuando está acostado pensando en tumores, es una cefalea que tenemos que estudiar obviamente. Con respecto al examen físico, que es de riesgo, obviamente un paciente que tiene cefalea y tiene un compromiso de conciencia, este sea cuantitativo o cualitativo, nos tiene que aumentar la probabilidad de que el paciente tenga algo grave. Si le encontramos cualquier focalidad neurológica, tenemos que pensar que el paciente tiene algo a nivel intracraniano. Si tiene cefalea y fiebre sin ningún otro síntoma, pensar en meningitis.
Cefalea, alteraciones visuales también es un examen, es algo de riesgo en el examen físico. Y ojo con los signos meningios, que si encontramos signos meningios positivos, nos aumenta la probabilidad de que tenga algo. Si están negativos, o sea, no encontramos signos meningios, eso absolutamente no descarta nada. Tienen sensibilidades menor al 5%, o sea, no te descartan meningitis, no te descartan HCA. Ojo con darle un poder de descartar los signos meningios porque no lo tienen. Solo sirven cuando están positivos. Algunas palabras sobre la localización del dolor, que muchas veces se les da más importancia de la que merece, y la verdad es que la localización del dolor es poco útil para el riesgo. O sea, que le duela a la derecha, que le duela a la izquierda, que le duela entre los ojos, que le duela occipital, la verdad que no te descarta absolutamente nada del riesgo del paciente. Lo que sí te puede orientar a algunos diagnósticos, por ejemplo, una cefalea frontal y occipital cervical, más fiebre, te puede orientar a meningitis, una cefalea entre los ojos, más dolor ocular, puede ser un glaucoma, o una cefalea unilateral, justo en la zona temporal en un paciente mayor de 50 años con alteraciones visuales, puede uno pensar en artritis temporal. Pero en el fondo puede orientarte a diagnóstico, pero en ningún caso el lugar donde le duela puede decir, no, en realidad esto es más de migraña o esto es más de cefalea de Arnold. La verdad es que no. La localización del dolor solo sirve para sospechar el diagnóstico, pero no para bajar el riesgo de que el paciente tenga algo grave. Ya hablamos de la historia de riesgo, del examen físico de riesgo, y ahora vamos a nombrar cuáles son las poblaciones de riesgo y por qué estas tenemos que ir a estudiarla sí o sí en el servicio de urgencia, porque esa población con cefalea siempre trae malas consecuencias. Primero, los adultos mayores. Siempre en todo motivo de consulta los adultos mayores van a ver que está dentro de las poblaciones de riesgo y es porque obviamente se mueren más, tienen más alteraciones. Y aquí con respecto a la cefalea, cuando hablamos de adulto mayor, en cefalea generalmente hablamos más de 50 años, ya el riesgo es 4 veces mayor de tener una cefalea secundaria, o sea, una subdural, una HCA, una hemorragia intracraniana, algo peligroso. Y si nos vamos a los mayores de 65 años, 15% de estos tienen cefaleas de alto riesgo. O sea, un paciente mayor de 65 años con dolor de cabeza requiere ser estudiado en el servicio de urgencia. No es solo analgesia para la casa. Tenemos que pensar mal en este tipo de pacientes. ¿Y por qué? Porque además tienen polifarmacia, toman analgésicos. O sea, claramente si ya consultó en el servicio de urgencia un paciente que toma paracetamol por artrosis siempre y le duele la cabeza, hay que pensar que algo malo está pasando. Y además muchos usan anticoagulantes y ya vamos a ver que el anticoagulante y la cefalea es una muy mala combinación. Y además los pacientes adultos mayores tienen riesgo de trauma oculto. Se caen y no le dicen a nadie, se golpean la cabeza y para no molestar no le dicen a sus familiares y después terminan con subdural cuando están comprometidos de conciencia. Entonces, ojo con los adultos mayores, solo porque un adulto mayor tenga dolor de cabeza, tiene mucho riesgo y debe ser estudiado en el servicio de urgencia. La segunda población de riesgo es la embarazada. ¿Y por qué es de riesgo? Porque es un estado protrombótico per se. Producen coágulos solo por el hecho de estar embarazada. Y aquí hay un diagnóstico que hay que pensar en toda paciente embarazada. Primero, más de 20 semanas hasta 6 semanas postparto, una cefalea, hay que pensar que el paciente puede tener una preeclampsia, ver la presión, ver si está la pierna hinchada, si tiene los reflejos aumentados, tomarle examen de orina, tomarle fuera de punción de prueba hepática y ver si es que esto puede estar siendo una preeclampsia. También está las embarazadas en general en cualquier etapa del embarazo, pero en el tercer trimestre y posparto hay que pensar que puede haber una trombosis venoso detrás, una cefalea persistente en una mujer en esta etapa del embarazo o posparto. Tenemos que pensar que hay un trombo, un coágulo que se produjo por este estado protrombótico del embarazo. También está la apoplejía hipoficiaria. Recordar que el embarazo, la hipófisis crece un 129% y eso significa que crece la glándula, pero los vasos no alcanzan a crecer muchas veces y eso puede provocar una isquemia de la glándula hipoficiaria y puede provocar cefalea persistente. Lo otro es pacientes que han tenido el posparto, puede ser cesárea o parto normal, y que le ponen epidural, entonces pueden hacer cefalea postpunción y eso hay que sospecharlo con esta cefalea persistente que aumenta en decúbito, perdón, aumenta de pie y cede en decúbito. Tenemos que pensar que puede haber una cefalea postpunción. Y por último, hay que pensar estas enfermedades. No siempre vamos a estudiarlas todas en urgencia. Para paciente que es migrañosa, recurrente su cefalea y que consultó en la urgencia, y que es la misma de siempre, probablemente no por su hecho está embarazada, no va a tomar exámenes, pero sí hay que pensar que, ok, no será una preeclampsia, no parece trombosis venoso, no es cefalea postpunción, ok, tranquilidad, analgesia, reevaluar. Pero si hay alguna sospecha por alguno de estos diagnósticos, tenemos que ir a estudiarlo sí o sí en el servicio de urgencia. Así que el mensaje es, no todas se estudian, pero sí todas se piensan, y si hay un riesgo, debemos estudiarla. También está el paciente inmunosuprimido, y aquí en general todos pensamos en VIH, pero también hay que recordar que
el VIH, los daños hepáticos crónicos avanzados, los pacientes femorrenales crónicos, los usuarios de corticoides crónicos, más de 10 miligramos al día, y los pacientes con terapia biológica son pacientes que tienen inmunidad disminuida y que pueden tener riesgo de infecciones severas, ya, o en algunos casos el VIH, como cáncer o tumores que pueden provocar cefalea. Y recordar también que un paciente con un VIH que tiene CD4 y carga viral que están en rango, el riesgo de alguna infección es igual a la población general, por lo tanto se toman como pacientes inmunocompetentes. El 24-36% de los pacientes inmunosuprimidos van a tener patologías graves asociadas a cefalea, así que son un grupo importante que hay que ir a descartar en general, más que nada infecciones. Y por lo tanto, ¿qué infecciones? Más que nada del sistema central, meningitis, encefalitis. Así que probablemente estos pacientes van a requerir una imagen de cerebro con contraste y probablemente una punción lumbar si es que no tenemos la causa clara de su cefalea. Otro grupo de riesgo, los pacientes oncológicos, y aquí se mezclan dos cosas. Los pacientes oncológicos también son estado protrombótico y además son pacientes inmunosuprimidos por el tratamiento que tienen. Entonces, siempre que tengamos paciente con cefalea y una patología oncológica, hay que pensar en metástasis cerebrales, que metástasis que pueden sangrar. Hay que pensar en reacción adversa a los medicamentos o a la quimioterapia. Y por lo tanto, un paciente oncológico con cefalea, gatillo fácil para el escáner. Cualquier alteración neurológica, cualquier cambio de personalidad, convulsiones, cefalea nueva, en paciente con metástasis tenemos que pensar que hay una complicación que puede estar causando o metástasis nuevas, o sangrado de metástasis, o infecciones del sistema central. Son opciones en un paciente que tiene una patología oncológica y empezó con una cefalea nueva. Los pacientes que usan anticoagulantes en realidad también es un grupo de riesgo. ¿Y por qué? Porque obviamente anticoagulante y cefalea siempre es una mala combinación. Tenemos que pensar que algo puede estar sangrando. Y también el clopidogrel. Ojo que el clopidogrel, a diferencia de la aspirina, sí aumenta el riesgo de hemorragia intracraniana 2 veces y 3 veces el contexto de si un paciente tuvo un golpe en la cabeza o un trauma. Un TEC leve puede sangrar solo por el hecho de usar Plavix o clopidogrel. Entonces, hay que tener ojo que los pacientes anticoagulados y los pacientes que usan clopidogrel con una cefalea nueva son un grupo que tenemos que descartar en forma dirigida que no tengan una hemorragia. Otro grupo que a veces se nos olvida son los pacientes alcohólicos o no necesariamente alcohólicos, pero sí que han consumido alcohol, que vienen con una cefalea al servicio de urgencia. ¿Y por qué? Porque los pacientes que consumen alcohol tienen mayor riesgo de trauma, no se acuerdan, tienen historias poco claras, no se acuerdan qué hicieron ayer, no se acuerdan qué fue, a qué hora llegaron a la casa. Entonces, y vienen con una cefalea que en general uno asume que no, está con la caña, es una resaca de difícil manejo y hay que hidratarlo nada más. Pero si es que el paciente tiene una historia que no se acuerda o tiene algún signo de trauma evidente, ese paciente rápidamente hay que ver las imágenes, porque se puede haber golpeado la cabeza sin acordarse, o le pueden haber pegado porque se puso a pelear con alguien en un pub, en una discoteca, y obviamente eso puede generar alguna hemorragia intracraniana. Así que ojo con los pacientes que tienen consumo de alcohol, sean alcohólicos o no, y que la historia es poco clara o que tiene algún signo específico de trauma. Rápidamente gateamos el escáner para descartar cualquier lesión hemorrágica. Este puede ser subdural, epidural o HCAs traumáticas. Otro grupo de pacientes que no es tan frecuente verlo, pero a veces están, son los pacientes que tienen trombofilia, déficit de proteína C, déficit de factor 5 de Leydig, pacientes que usan anticonceptivos o pacientes que tienen un SAF. Hay que pensar que una cefalea prolongada de varios días de evolución puede ser una trombosis venosa central y hay que tomar un angiotac para descartarlo. Y ojo también que los pacientes que tienen esta enfermedad usan anticoagulantes, por tanto también tienen riesgo de tener sangrados. Así que, al igual que el paciente que usaba anticoagulantes por alguna razón, los pacientes que tienen trombofilia tienen el riesgo de que hagan trombos y también que sangren por el mismo uso del tratamiento. Y los pacientes dependientes, que es un grupo bastante olvidado, pero que en realidad tienen riesgo por estas razones. Uno, porque es difícil obtener historia. En general, la historia te la cuenta el cuidador, te la cuenta la persona que está siempre con él, pero a lo mejor esta persona tiene un déficit neurológico o algo que le impide contar qué es lo que le está pasando. Por tanto, una historia que te cuenta otro de lo que interpreta que el paciente le pasa es poco fiable. Estos pacientes tienen mayor riesgo de abuso, mayor riesgo de maltrato, a veces se caen y los cuidadores, porque son, no sé, cuidadores que son pagados, se les cayó el paciente y no le dicen a nadie para cuidar su trabajo. Entonces, ojo con los pacientes que son dependientes de otra persona, que pueden tener trauma, pueden sufrir abuso y además no tenemos tan claro qué es lo que le está pasando. Son pacientes que rápidamente tenemos que gatillar imágenes y descartar que algo grave le esté pasando. Entre eso, HC traumática, subdurales, epidurales. Y el último grupo es este grupo de pacientes que
la verdad es que llevan al médico de urgencia a ser más humilde. ¿Por qué? Porque es donde se cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque juzgamos a los pacientes porque consultan múltiples veces en el servicio de urgencia. Y hay que tener ojo que los pacientes que consultan múltiples veces en el servicio de urgencia, nadie quiere ir a la urgencia porque para ir a molestarlo a usted en el turno a las 3 4 de la mañana. Lo que quieren es ayuda para algo que le está pasando. Por tanto, no hay que odiar a los pacientes, no hay que juzgarlo, no hay que menospreciarlo. Por tanto, no cometer el error de decir no tiene nada porque consulta siempre y probablemente no tenga nada. Si no, va a ser como Pedrito del Lobo, que en algún momento ese paciente sí va a tener algo grave y lo van a dejar pasar solo por el hecho de haberlo juzgado. Siempre pensar en un paciente que consultó varias veces por cefalea, pensar en motivos diagnósticos que son específicos, que siempre se consultan varias veces y siempre se pasan. Trombosis no venoso, intoxicación de monóxido de carbono y tumores son pacientes que consultan varias veces en el servicio de urgencia. Y hay que pensar que quizá el paciente tiene algo de esto y no que quiere ir a molestarlo al turno. Y a veces pensar que varias consultas en la urgencia pueden ser un grito de auxilio, un paciente que está siendo maltratado o abusado puede estar pidiendo ayuda y esa ayuda es consultar varias veces para que ustedes se den cuenta que algo le está pasando. Así que ojo con los pacientes policonsultantes, tienen diagnósticos graves detrás y además puede ser un signo de auxilio y estadísticamente se cometen muchos errores porque se menosprecia por las consultas repetidas. Algunos datos del manejo analgésico de los pacientes con cefalea: usen antiinflamatorios o no esteroidales. La verdad, usen el que tengan, son todos igual de buenos. No usen medicamentos caros, ¿ok? El ibuprofeno, el diclofenaco son igual de buenos que el ketorolaco, que los coxib, así que usen los más baratos, son todos buenos para el dolor. Metamizol es una buena opción porque como es un inhibidor COX-3 y cannabinoides, se puede asociar con AINES, no es necesario, no es como usar ibuprofeno y ketorofeno que no se puede, pero sí un AINES con metamizol es una buena opción. Usen siempre metoclopramida en los pacientes con cefalea. Tiene un NNT de 4, o sea, a cada 4 pacientes que le damos, aún le quitamos la cefalea con la metoclopramida. Si el paciente es migrañoso, los corticoides han demostrado que disminuyen la recurrencia del episodio, o sea, evitan que el paciente vuelva a consultar por el episodio de cefalea, así que agrégale betametasona 8 miligramos si el paciente es migrañoso. Como segunda línea, se puede usar droperidol, que es una muy buena opción también, similar a la metoclopramida. De rescate, este es un medicamento que no lo usan habitualmente, pero también es una buena opción, la lidocaína, 1 miligramo por kilo. En general, a pasar en un suero en 20 minutos, no se pasa en bolo, y también tiene una utilidad en los pacientes con cefalea. Y en general, los opioides, el fentanilo, que es el que más utilizamos en la urgencia, no es un buen medicamento para la cefalea, pero si el paciente tiene mucho dolor, necesitamos tomar una imagen porque estaba pensando en HCA, quizás puede ser opción utilizarlo, pero como le digo, no es de primera línea en la gran mayoría de los pacientes. ¿Qué hago yo en general con un paciente con cefalea? En general mi primera opción es ketoprofeno 100 miligramos, metoclopramida 10 miligramos en 250 y si es migrañoso le agrego 8 miligramos de betametasona y al paciente le apago la luz, lo dejo en un box sin ruido, tranquilito y lo voy a reevaluar en 30-40 minutos para ver cómo está. Si no, también la opción pasarle 1 gramo de metamizol, 1 gramo de paracetamol como refuerzo analgésico y después segunda línea si el paciente persiste con cefalea fisiológico con lidocaína, pasar en 20 minutitos. Otra opción es, en vez de ketorofeno, usar ketorolaco en bolo y dejar la metoclopramida pasando con betametasona, también es opción. Y también una opción segura de rescate en general en pacientes embarazadas, por ejemplo, puede ser sulfato de magnesio para un cuadro de cefalea. Entonces, tenemos opciones, tenemos que ser escalonados, tenemos que tener alternativas para tratar a los pacientes, porque muchas veces tienen alergia a algunos medicamentos, entonces tenemos que tener opciones seguras que podemos dar a los pacientes. Algunos escenarios de riesgo que también hay que tener en cuenta: pacientes que hayan tenido quiropraxia o algún trauma cervical y que vengan con cefalea occipital y cervical, pensar en disecciones carotidas o vertebrales; múltiples pacientes con cefalea en una casa, por ejemplo, o que siempre tiene cefalea al llegar al trabajo y después cuando se va ya no tiene cefalea, pensar en intoxicación por monóxido de carbono, preguntar con qué se calefaccionan en la casa, principalmente en invierno, o lugares específicos que son cerrados, puede haber alguna fuga de gas que esté causando el problema. Y obviamente pacientes que tienen tos, cefalea en la casa y fiebre, pensar que puede ser una meningitis, que se hayan contagiado todos y que esa es la causa del cuadro actual. Así que son escenarios que tenemos que tener en cuenta, que no son tan frecuentes, pero que tenemos que sospechar y pesquisar porque podemos salvar la vida del paciente. Algunas palabras sobre la hemorragia solenoidea. 8% de las cefaleas ictales son HCA, o sea que no toda cefalea ictal va a ser HCA, solo el 8 a 10%, así que hay que tener ojo, pero tenemos que ir a buscarlo en forma dirigida. 80% de la HCA son por ruptura neurismática, más frecuente en mujeres, en general mayores a 50 años, y
si bien 7 de cada 10 nomás tiene cefalea, es el motivo de consulta por el cual nosotros más la encontramos. Existe la regla de Ottawa, que es un score que se validó para ver a qué pacientes no le tomamos imágenes y podemos descartar la HCA de forma razonable. ¿A quién se le aplica? A pacientes que están alerta, más de 15 años, con una cefalea que no es traumática y que tuvo una máxima intensidad en la primera hora. O sea, fue de inicio gradual, rápidamente progresiva, pero no fue ictal. Y le aplicamos un score y si el paciente tiene todos los criterios negativos, puede descartar la HCA. ¿Cuáles son los criterios? Primero, que tenga más de 40 años. O sea, perdón, que tenga menos de 40 años, lo descarta, puede descartar. Dolor rígido de nuca, o sea, no debe tener dolor ni rigidez de nuca, no debe tener pérdida de conciencia en ningún minuto, no debe tener compromiso que inicie durante el ejercicio, no es ictal por definición, o sea, no es una cefalea que su máxima intensidad es menos de un minuto, y por último no tiene limitación de flexión cervical, o sea, si un paciente menor de 40 años, sin dolor o rigidez de nuca, sin pérdida de conciencia en la historia, que no inició durante el ejercicio, que no es ictal y que no tiene limitación de flexión cervical, uno tiene una sensibilidad de 100% para descartar la HCA y no es necesario tomarle un escáner. Así de bueno es este score, se puede utilizar para poder ver a qué pacientes podemos no tomar la imagen y descartar la HCA en forma razonable. Y cuando estamos pensando en una hemorragia subaracnoidea, o sea, una cefalea ictal, hay que tener ojo con el escáner cerebro sin contraste. En las primeras 6 horas de inicio de la cefalea, tiene una sensibilidad de 100% para descartar una HCA. O sea, ustedes tienen un paciente con cefalea ictal, le toman un escáner con 3 horas de evolución y está normal, informado por un neuroradiólogo, obviamente, eso puede descartarle tranquilamente la HCA. El tema es que cuando tiene más de 6 horas, la sensibilidad empieza a bajar. Y aquí, con más de 72 horas después del inicio de la cefalea, eso es imposible descartarlo, es como tirar una moneda al aire. ¿Qué alternativa tenemos en un paciente que lleva más de 6 horas con un escáner normal y tenemos una alta sospecha porque fue una cefalea ictal por clínica? Es una punción lumbar que en general, si uno toma una punción lumbar después de las 6 horas y está normal, te descarta completamente una hemorragia aracnoidea. Y si después de 12 horas no tienes antocromía, que es este color amarillento del líquido por la degradación de los glóbulos rojos, está negativo, te descarta también la hemorragia aracnoidea. Pero desde el punto de vista de manejo, si uno tiene una cefalea ictal, uno lo que debe hacer no es tomar un escáner sin contraste, es tomar un angiotac de cerebro. ¿Por qué? Porque cefalea ictal, si bien la HCA está rondando y es la causa grave más frecuente de una cefalea ictal, también está el síndrome de vasoconstricción reversible, está la trombosis seno venoso. Entonces tenemos que ir a descartar otras cosas que un escáner sin contraste no nos va a ayudar. Y además, si el paciente tiene una cefalea ictal y le encontramos un aneurisma y no le hemos sangrado porque lleva 8 o 10 horas, tenemos que sospechar que ese aneurisma se puede haber roto igual. Entonces, un paciente con una cefalea ictal, la imagen de elección es un angiotac de cerebro, no un TAC de cerebro sin contraste. Obviamente esto va a variar según el centro en el cual están, pero si hablamos de recursos, si hablamos de cuál es el manejo ideal en un paciente que tiene una cefalea ictal, la imagen a pedir es un angiotac de cerebro. Y con respecto a las imágenes, cuando hablamos de cefalea, tenemos múltiples opciones. Tenemos escáner sin contraste, tenemos angiotac, tenemos resonancias, tenemos angioresonancias. Entonces, ¿qué imagen vamos a pedir? Y la verdad es que eso va a depender de lo que estemos sospechando. En general, los escáneres sin contraste son solo para ver o cuando estamos sospechando que hay sangre. Todo el resto de los pacientes van a necesitar una imagen contrastada. Los pacientes inmunosuprimidos buscando tumores o abscesos van a requerir un TAC con y sin contraste. En pacientes que tienen cefalea ictal vamos a pedir un angiotac de cerebro. Y en general las resonancias, desde el punto de vista cefalea, no las se piden habitualmente, en general se piden más para sospecha de ACV isquémicos, pero existen algunos eh, bemoles o cuadros especiales que se pueden utilizar, pero aquí en general tenemos que apoyarnos del neurólogo y tenemos que apoyarnos del radiólogo para preguntarle ante la sospecha que tenemos cuál es la imagen ideal que deberíamos solicitar. Entonces hemos conversado que hay que enfrentar esto por este triángulo de riesgo, patrón de la cefalea, signos y síntomas de riesgo y poblaciones de riesgo y con eso establecer cuál es la probabilidad de que el paciente tenga algo grave o no. Recordar este esquema de cefalea recurrente no recurrente. Paciente con cefalea recurrente sin cambios, sin signos de alarma, es un paciente que es manejo analgésico y alta y control. Si tiene cambios, se estudia. Si no tiene cambios, pero tiene algún signo de alarma, también debe estudiarse. Y por otro lado, el paciente con cefalea no recurrente, con cualquier signo de alarma, se debe estudiar en el servicio de urgencia. Si el paciente tiene cefalea no recurrente sin signos de alarma, es un paciente que probablemente hay que estudiarlo, pero puede ser ambulatorio con imagen o control con neurología.
Y no olvidar que fuera de cualquier esquema de enfrentamiento de recurrente o no recurrente, las poblaciones de riesgo tienen mayor probabilidad de tener algo grave. Son las poblaciones que probablemente vamos a estudiar sí o sí y descartar razonablemente con una imagen, con exámenes, que algo malo no le esté pasando. Así que siempre recordar estas poblaciones: adultos mayores, embarazadas, inmunosuprimidos, oncológicos, usuarios de anticoagulante, consumo de alcohol o alcohólicos, trombofilias, pacientes dependientes y pacientes policonsultantes. Son personas que tenemos que pensar que algo malo está pasando detrás de ese motivo de consulta, que es la cefalea. Así que, ¿qué hemos conversado en esta presentación? Debo enfrentar la cefalea por riesgo, el enfrentamiento clásico que nos enseñaron en la universidad por el equipo de neurología, que tiene otra forma de trabajar, no nos sirve en la urgencia. El enfrentamiento tiene que ser ordenado, recurrente, no recurrente y signos de alarma. Recordar siempre las poblaciones de riesgo: aquí está la morbimortalidad, aquí están las patologías graves. Y el HCA hay que pensarle y descartar de forma razonable. Tenemos el score de Ottawa. Y recordar que una cefalea ictal es sinónimo de angiotac de cerebro, no solo tac de cerebro sin contraste. Recordemos el caso clínico número uno: este adulto mayor que les conté, ¿cierto? Con acefalea, con antecedentes de 11A, operado de quimioterapia y que viene con una cefalea de 2 días. ¿Qué harían con este paciente? La verdad es que el manejo sería analgésico y obviamente este paciente que pide un escáner de cerebro con y sin contraste, pensando que puede haber una complicación, un tumor por ejemplo, y lo que este paciente tenía era múltiples metástasis cerebrales, probablemente de este cáncer que, si bien fue tratado, tiene riesgo de hacer metástasis y pueden complicarse. Así que un paciente oncológico con cefalea es indicación de una imagen con y sin contraste. Caso número 2: nuestra paciente de 22 años migrañosa que tiene una cefalea que es recurrente, que no tiene cambio de patrón con respecto a la cefalea previa, no tiene ninguna alteración neurológica, así que este paciente lo que hay que hacer es manejo sintomático: suero, ketoprofeno, metroplamía, betametasona probablemente, reevaluar que haya mejorado el dolor y alta y control ambulatorio. Y la misma paciente migrañosa, pero esta vez hubo una cefalea de inicio súbito, que máxima intensidad fue en menos de 1 minuto. Esta es una paciente que tiene una cefalea ictal por definición, y lo que tenemos que pedir es un angiotac de cerebro. Y en la parte sin contraste vamos a ver que se ve esta imagen hiperdensa, ¿cierto? Que es sangre, y eso es una HCA. Bueno, y recordar siempre que el especialista en medicina de urgencia es una mezcla entre todas las especialidades. Se dice que son los 10 minutos más entretenidos de cada especialidad. Así que espero que les sirva esta clase, les guste el curso y puedan aprender más de medicina de urgencia con nosotros. Esto fue Cefalea en el servicio de urgencia. Nos vemos en la próxima clase. Chao.